Esta frase me cambió la vida. Cuando realmente quieres una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Paulo Coelho. En el corazón de la literatura contemporánea. El alquimista, de Paulo Coelho, se erige como una obra maestra de sabiduría y reflexión. Este libro, más que una novela, es una guía para aquellos que buscan encontrar su propio camino en el mundo. Estas frases no son solo palabras. Son ecos de aventura y autoconocimiento, herramientas para el alma que busca dirección y consuelo en un mundo en constante cambio. Acompáñanos en este viaje a través de las palabras de Coelho, donde cada cita es un paso hacia la comprensión de los misterios más profundos de la vida y de nosotros mismos. Lecciones de vida de El alquimista. Tienes una leyenda personal que debes seguir si quieres ser feliz y realizado. Tu miedo te está frenando más que cualquier otra cosa. Encontrarás tu tesoro donde no te lo imaginas hoy. El amor te está buscando. Pero sé paciente. No hay límites para los sueños. El secreto de la vida, sin embargo, es caer 7 veces y levantarse 8 veces. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Cada día trae en sí la eternidad. No hay tanta diferencia entre morir mañana u otro día. Cualquier día estaba hecho para ser vivido o para abandonar el mundo. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Dios creó el desierto para que el hombre pudiera sonreír al ver las palmeras. El amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal. La mayor mentira del mundo es que, en determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas y éstas pasan a ser gobernadas por el destino. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Cada uno tiene su manera de aprender. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras posesiones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. Cuando se ama no tenemos ninguna necesidad de entender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros. El plomo cumplirá su papel hasta que el mundo no necesite más plomo. Entonces tendrá que transformarse en oro. Cuando buscamos el tesoro, nos damos cuenta de que el camino es el propio tesoro. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir. Es en el presente donde está el secreto. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Cada día trae en sí la eternidad. El mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Escucha a tu corazón. Él conoce todas las cosas porque viene del alma del mundo y un día retornará a ella. La luna iluminaba también la duna, en un juego de sombras que hacía que el desierto pareciese un mar lleno de olas. Tu corazón está donde está tu tesoro. Y es necesario que encuentres tu tesoro para que todo pueda tener sentido. Te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti. Para eso existe la alquimia. Para que cada hombre busque su tesoro, y lo encuentre, y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre porque la tierra está viva y tiene un alma. Somos parte de esta alma y pocas veces sabemos que ella siempre trabaja a nuestro favor. Había un lenguaje en el mundo que todos entendían. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de algo que se deseaba o en lo que se creía. Debemos aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo para ayudarla de la misma manera en que ella nos está ayudando a nosotros. Solo quien encuentra vida puede encontrar tesoros. La posibilidad de hacer realidad un sueño es justamente lo que vuelve la vida interesante. La alquimia es traer al plano material la perfección espiritual. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto sigue siendo el mismo. Así sucederá con nuestro amor. Dios estará donde lo dejan entrar. Es en el presente donde está el secreto, si prestas atención al presente, podrás mejorarlo.
Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. Porque el futuro pertenece a Dios. Y Él solo lo revela en circunstancias extraordinarias. Es necesario no relajarnos nunca, aunque hayamos llegado muy lejos. Cuando todos los días parecen iguales es porque hemos dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en nuestras vidas. Quien interfiere en el destino de los otros nunca encontrará el suyo. Las decisiones son solamente el comienzo de algo. Cuando alguien toma una decisión, se zambulle en una poderosa corriente que lleva a una persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. En la vida todo puede cambiar en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. El desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los devuelve. Dijo ella. Entonces nos acostumbramos a esto. Y ellos pasan a existir en las nubes sin lluvia, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que brota generosa de la tierra. Pasan a formar parte de todo, pasan a ser el alma del mundo. El viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que viene de África, no trata olor a desierto ni la amenazas de los moros. Por el contrario, los sabios entendieron que este mundo natural es solamente una imagen y una copia del paraíso. La simple existencia de este mundo es la garantía de que existe otro más perfecto que este. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su leyenda personal. En ese momento de la vida todo es claro, todo es posible y no tienen miedo de soñar. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar esa leyenda personal. Nunca desistas de tus sueños. Sigue las señales sin temor. Nadie consigue huir de su corazón. Por eso es mejor escuchar lo que te dice. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. Entonces nos contemplamos y nos queremos, y yo le doy vida y calor y ella me da una razón para vivir. Soy como todas las personas. Veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas, y no como realmente suceden. Cuando tenemos los grandes tesoros delante de nosotros, nunca los reconocemos. La muerte hace que las personas se tornen más sensibles a la vida. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Cada hombre tiene un tesoro que lo está esperando. Aprende a respetar y a seguir las señales. Acuérdate de saber siempre lo que quieres. Seas quien fueres o lo que hagas, si deseas algo con firmeza, es porque ese deseo nació antes en el alma del universo. Y es tu misión en la tierra. ¿Pero dónde están las 2 gotas de aceite que te confié?, preguntó el sabio. El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que las había derramado. Pues este es el único consejo que puedo darte. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Y ningún corazón sufrió jamás cuando fue en busca de sus sueños. Y ella lo estaba esperando. Cuando se ama, no es necesario entender todo lo que sucede allá afuera, porque todo sucede dentro de nosotros. Siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en el medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierden completamente su importancia y solo existe aquel momento. Acuérdate de saber siempre lo que quieres. Las simples cosas son también las más extraordinarias, y solo los sabios consiguen verlas. Cuando se ama, no es necesario entender lo que sucede allá afuera, porque todo empieza a suceder dentro de nosotros. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Las personas cambian cuando se dan cuenta del poder que tienen para cambiar las cosas. Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina con la prueba del conquistador. Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. No hay que desistir cuando aún se es capaz de un esfuerzo más. Todo lo que sucede una vez, puede que nunca más suceda, pero todo lo que sucede 2 veces, sucederá ciertamente una tercera. En la travesía hacia tus sueños, cada paso te enseña algo nuevo sobre tu destino.
El corazón que sigue sus sueños es como un faro que ilumina el camino de su destino. Las estrellas guían al viajero, pero es su pasión lo que le da fuerzas para continuar. En la búsqueda de tu tesoro, descubrirás que el mayor de todos ya reside dentro de ti. Como el viento que sopla libre, así debe ser el espíritu en la búsqueda de su sueño. El universo siempre susurra sus secretos a aquellos dispuestos a escuchar su corazón. Cada desafío en el camino es una invitación a crecer y a acercarse más a tus sueños. La magia de la vida reside en creer que todo es posible para quien tiene fe en su camino. Los obstáculos en el camino no son más que pruebas para demostrar la fuerza de tu voluntad. Como el alquimista transforma el plomo en oro, tú puedes transformar tus miedos en fortalezas. Cada frase que hemos explorado ofrece una perspectiva única sobre los desafíos, las alegrías y las sorpresas que conforman nuestra existencia. Estas palabras actúan como faros de luz en nuestro viaje personal, recordándonos la importancia de perseguir nuestros sueños, escuchar a nuestros corazones y reconocer las señales del universo. El legado de El alquimista es eterno, y su capacidad para cambiar vidas sigue tan vigente hoy como cuando se escribió la obra. Esperamos que estas frases te hayan inspirado y guiado, y que continúen haciéndolo en tu viaje hacia la realización personal y la comprensión del mundo que te rodea. Como dice Coelho, cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Que estas palabras sean el viento que impulse tus velas hacia destinos llenos de maravillas, aprendizaje y autodescubrimiento. Soy Juan. Gracias por escucharme, mi querido alma.